No fue una reencarnación común. Capítulo 4. Primera condición desbloqueada. Tras la discusión que había tenido con Edith, Killian había decidido liberar toda la tensión con un encuentro matutino con Cliff. Al menos eso parecía hacerle olvidar todas sus frustraciones. Pero entonces un sirviente llegó agitado y había gritado que su esposa se había desmayado. Cliff a su lado había torcido el gesto como si realmente no creyera en esa información. Pero cuando giró su rostro, Killian ni siquiera había esperado que el sirviente terminara de explicar y había salido corriendo de allí. Y cuando finalmente llegó a la habitación de Edith, lo primero que notó fue su rostro pálido cubierto de lágrimas. La mujer orgullosa que siempre había conocido se había derrumbado tras tanto llorar. Y eso solo hizo que su corazón latiera de una manera extraña. A su lado, el médico anotó una receta, sugirió mucho descanso y que Edith evitara situaciones estresantes. Después de ello se marchó y Killian se giró hacia su madre que seguía con una expresión preocupada permanente. ¿De qué hablaron, madre?, preguntó entonces él. La duquesa suspiró y dijo entonces: quizás no lo creas, pero Edith parecía estar sufriendo mucho. Dijo que ella jamás filtró aquellos documentos, así que le dije que le creía. Parecía que eso era lo único que ella quería escuchar. Killian se quedó sin aliento. Aunque él era solamente su esposo en papel, no podía decir que hubiera cumplido con al menos una parte del contrato. Todas las malas maneras que él había tenido con Edith se repitieron en su mente y pronto el dolor de cabeza volvió a azotar sus sienes. Su madre a su lado se desesperó aún más y gritó por el médico. Pero Killian simplemente la detuvo asegurándole que era un simple dolor de cabeza y pronto le pasaría con un poco de descanso. Así que mirando por última vez a Edith, Killian salió de su habitación, pero afuera ya lo esperaba Lizzie. La pequeña mujer lo miró con ojos preocupados y se acercó a él con la intención de tocar su rostro. El ligero olor a lavanda embulló sus sentidos, y eso fue suficiente para que el dolor de cabeza cesara. Pero por una extraña razón que no comprendía, Killian no quiso ser tocado por esa mano que tanto había añorado. Sin pretender ser insultante, él simplemente dijo que estaba bien y se alejó de esa paz enrarecida y dominante. Mientras tanto, en la quietud de la oscuridad, la insensible voz artificial volvió a repetirse. Edith Riegeholf, no puedes revelar los ajustes ocultos hasta que cumplas con las 3 condiciones de excepción. Y aunque la voz se escuchaba con claridad, a Suna le fue difícil comprenderlo. ¿Qué condiciones? ¿Qué era eso? Pero nadie explicó. Solo era una voz que repetía una y otra vez lo mismo. Y mientras escuchaba, Suna entró en pánico creyendo que había vuelto a morir. Pero pronto, un vórtice la absorbió y tras luchar un poco, Edith pudo volver en sí con los dientes apretados. Al abrir los ojos, ella estaba en su cama y Ana estaba a su lado con su rostro inquieto e informándole que por fin parecía haber despertado tras 2 días inconsciente. Eso había sido mucho más de lo que ella habría esperado. Su mente aún aturdida recordó entonces el sueño vívido y extraño que había tenido antes. Revelar ajustes ocultos. ¿Se habría referido a la verdad de Edith Riegeholf? Y aunque no sabía de qué se trataba esas 3 condiciones, Edith casi podía estar segura de que ahora mismo ella jamás podría revelar la verdad. El sueño había sido demasiado extraño como para descartarlo, así que ella trató de contarle a Ana como prueba. Y como la primera vez, su lengua se puso rígida y un pitido taladró sus oídos. A su lado, Ana hizo aspavientos agobiados, pero pronto Edith adoptó una sonrisa falsa y despreocupada. Estoy bien, no es nada, solo necesito un poco de agua. Poco después, y ya sola en su habitación, Edith seguía pensando en cada uno de los acontecimientos de esa reencarnación poco común. Cuando despertó por primera vez como Edith, lo primero que pensó era que sería el personaje principal que reencarna en la mujer malvada de la historia romántica. Entonces creyó que si vivía con un buen corazón, podría conseguir un maravilloso romance junto a su esposo e incluso podría volverse amiga de la heroína. Esa vana ilusión se hizo añicos una semana después. Entonces decidió renunciar al amor y quiso vivir una vida tranquila como la nuera de una familia adinerada. Eso parecía igual de bueno, pero extrañamente los episodios del flujo original siguieron su curso de una manera u otra. No importaba cómo ella tratara de torcer todo, el resultado siempre sería el mismo. Así que pronto asimiló que ni ella ni Edith podrían ser jamás los personajes principales y por lo tanto, en esta historia, ella tampoco tendría un final feliz. Porque el personaje en el que había reencarnado era solo un extra con fecha límite.
y lo único que quedaba por hacer era aceptar su destino. Por supuesto, era aterrador pensar que sería su esposo quien cortaría su garganta, pero siendo que Killian era un gran espadachín, al menos tenía la esperanza de que sería un corte limpio y rápido. Por lo tanto, ahora solo debía dejar de resistirse a la historia original y seguir con el siguiente episodio: seducir a Killian Ludwig con su cuerpo. La Edith original, tras sentirse amenazada por ser descubierta al filtrar los documentos a su padre, se cuela en la habitación de Killian por la noche y lo besa en los labios mientras duerme. Cuando éste se da cuenta, ella trata de seducirlo, pero en cambio, él solo la arrastra fuera de su habitación con inmenso desprecio. Respirando hondo, Edith caminó en silencio hasta llegar al pie de la cama de Killian. Su rostro tranquilo y hermoso era algo a lo que ella jamás se acostumbraría. Lentamente y a medida que se acercaba, ella pudo escuchar la respiración baja y uniforme que contrastaba totalmente a su corazón desbocado, y lanzando una disculpa interna, pidiendo perdón por hacer algo en contra de los deseos de su esposo malhumorado. Edith finalmente depositó un tierno beso en su frente desnuda. La cálida temperatura de su piel y el indescriptible olor corporal masculino le hicieron cosquillas en la punta de su nariz. Sus labios permanecieron sobre su piel por un momento más, hasta que finalmente se alejó con cuidado, esperando el arranque de furia de Killian y preparando su mente para lo que vendría. Sin embargo, el desprecio, los insultos y la vergüenza nunca la azotaron. En cambio, solo la sorpresa la embargó mientras sentía cómo Killian la arrastraba con él y la dominaba sobre la cama. La comisura de sus labios estaba levantada, sus ojos tormentosos estaban cargados de emociones, pero el desprecio no era uno de ellos. Y su voz estaba tan cargada de tensión que sonaba enronquecida incluso cuando dijo: «Tenías el coraje de llegar hasta aquí, pero no de terminar lo que empezaste». Pero esperen, ¿qué significaba eso? Porque la historia original estaba cambiando ahora. Por su parte, Killian, que había percibido a Edith por solo el dulce aroma de rosas, se había sentido desconcertado por la actitud de esta mujer. Pero tras sentir su suave beso, algo en él se apoderó y tan solo no pudo dejar que Edith se escapara dejando besos vacíos. Los rumores de que Edith Riegeholz usaba su cuerpo para seducir a los hombres parecía ser verdad. Y pronto, toda la culpa que había sentido antes fue tragada por una fiebre parecida al ardor que subió desde su bajo vientre. Fue aterrador, pero el deseo que lo poseyó fue mucho más violento. La mujer, de pronto tímida debajo de él, comenzó a balbucear excusas inútiles. Solo era un beso. Yo me iré ahora. Pero él solo resopló. Vamos, ¿no era esto lo que querías? ¿Conocer el cuerpo de tu querido esposo? Killian lentamente fue desabrochando botón a botón de su camisa blanca mientras observaba atentamente la expresión avergonzada de esta nueva Edith. Tomando su mano con firmeza, colocó la delicada piel sobre su firme pecho y dibujó una línea vertical. La piel de ella tembló y sus mejillas ardieron, pero en medio de su vergüenza incluso Edith se atrevió a preguntar: ¿realmente estás bien con que hagamos esto? Las manos de Killian se detuvieron abruptamente, dándose cuenta de que Edith parecía muy consciente de cuáles eran sus sentimientos y a qué mujer amaba él. Pero, aún así, a Edith Riegeholz le era indiferente. Era como si desde siempre ella jamás hubiera esperado algo de él como esposo. Y con el ferviente deseo de aplacar todas esas preocupaciones, Killian retomó sus acciones y pronto acarició la suave piel. Fue casi exquisito sentir el ligero temblor, pero como si necesitara que ella también dejara de tener cualquier pensamiento. Pronto se inclinó sobre ella y se tragó esos carnosos labios. Y cuando pudo atravesar la tierna carne y encontrar la dulzura entre ellos, la sensación de emoción escaló por su columna y lo embriagó con una nueva ambición. Fue extrañamente gratificante ver a Edith luchar con sus propias emociones, y eso solo hizo que quisiera descubrir más de este nuevo aspecto en ella. Así que pronto hundió los dientes en su delgado cuello y fue recompensado con un chillido de ella. Y obviamente estaba loco, pero Edith Riegeholz nunca le había parecido tan bonita como ahora. Y después de admitir eso para sí mismo, Killian ya no pudo controlarse más, y durante toda la noche solo se dejó gobernar por sus instintos más básicos. Estaba hecho. Finalmente, su frío matrimonio estaba consumado. Y ahora, Edith se ocultaba bajo las sábanas mientras escuchaba a Killian dar órdenes a la sirvienta para que llenara la bañera con agua caliente. Killian, que era un hombre completamente diferente el día de hoy, de pronto llegó hasta ella y le preguntó cómo se sentía y sin previo aviso,
La sostuvo en sus brazos en una maraña de pelos y sábanas y con toda la naturalidad del mundo la desnudó para luego colocarla dentro de la bañera. El sonido de satisfacción que salió involuntariamente de ella hizo que Killian sonriera como si no pudiera evitarlo y pronto volvió a decir: «Parece que realmente disfrutas de los baños de rosas. Me imagino que estás cansada. Así que sería bueno que nos tomemos un descanso por unos días». Y aunque ciertamente Edith seguía sin tener muchas expectativas con este hombre sexy extrañamente amistoso, sí que tenía muchas preguntas con respecto a este cambio repentino. Hasta ahora, nada de lo que había hecho había cambiado el resultado. Y de pronto Killian había dejado de ser virgen, así que, ¿qué sucedería a partir de ahora? Esa pregunta incluso siguió atormentando a Edith, que no paraba de pensar en el duro pecho de Killian la noche anterior. Era tan difícil dejar de pensar en ello, y más cuando recordaba la manera en la que él había dicho su nombre entre besos y sus gestos ardientes. ¡Ay, por Dios! Al final, la que había terminado seducida por el cuerpo de él había sido ella. De cualquier modo, existía una cuestión mucho más importante ahora. Tras quedarse agotada por la ardua actividad, Edith nuevamente había tenido aquel sueño extraño, y la voz artificial de siempre se pronunció trayendo consigo nuevas noticias. Edith Rigeholf, se ha cumplido la primera condición de excepción y se ha reducido el dominio del autor original. Así que la primera condición se había cumplido, pero ¿cuáles eran las demás? ¿Cuál fue la primera condición?, preguntó ella, creyendo que aquella voz jamás le respondería. Pero para su sorpresa, la voz respondió: Primera condición, sigue el flujo de la historia en el que la Edith original falló. Escuchar eso le puso la piel de gallina a Edith, porque eso solo podía significar que esa voz, o lo que sea que fuera, sabía que este mundo era una novela y que ella poseía la nueva Edith. Por otro lado, las condiciones de excepción parecían ser algún tipo de regla que al cumplirse cambiaban el flujo original de la historia. Ay, el autor sí que era retorcido. Y hablando de ello, la voz había mencionado que parte de su dominio se había reducido. ¿Pero a cuánto se había reducido? ¿Quién era el autor original? ¿Era algún tipo de dios en este mundo? Las preguntas surgían una tras otra y ninguna tuvo respuesta. Y a pesar de que Edith aún no entendía todo, existía un hecho esperanzador. El flujo de la historia aún podía ser diferente. Así que lo único que debía hacer era cumplir con las 3 condiciones. Y con eso en mente, ella volvió a preguntar: ¿cuál es la segunda condición? Por un breve instante parecía que el sistema no le respondería. Pero sorpresivamente, pronto un nuevo mensaje emergió con un pequeño sonido de mensajería. Y cuando leyó lo que decía, una maldición salió de sus labios. Esto tiene que ser una jodida broma. Días después, Edith visitó a la duquesa Ludwig, a quien no había visto tras el incidente. Como siempre, el trato de la mujer había sido amable y preocupada, temiendo que Edith guardara resentimiento con los Ludwig por el trato tan áspero que había recibido, sobre todo por sus hijos y esposo. Sin embargo, Edith, que no quería angustiar más a la duquesa, sonrió tan brillantemente como pudo. Así que finalmente la duquesa suspiró y decidió preguntarle a Edith qué era lo que quería hacer en un futuro, teniendo en cuenta los problemas acontecidos. Y en respuesta, Edith dijo: si está bien para usted, me gustaría seguir ayudándola con las gestiones del castillo. Pero dado que la persona que me incriminó podría volverlo a hacer, me gustaría que asignara a alguien para que me supervise. Obviamente la duquesa comprendió su petición. Lo que Edith quería era continuar con sus labores en un ambiente donde no se la malinterpretara. Así que tras pensarlo un poco, pronto el nombre de Lynnan Flynn brotó en la conversación. Y así fue como posteriormente Edith empezó a trabajar bajo la mirada aguda de Lynnan. A primera vista, Lynnan era el tipo de hombre con aura grisácea, contundente, sin entonación alta ni baja, seco de emociones. No espere que sea gentil con usted. La trataré como lo que es, una subordinada. Como dije, seco de emociones. Pero más allá de eso, en el escrutinio de su mirada no existía el desprecio, y eso era suficiente para Edith. Poco a poco el tiempo pasó volando bajo una atmósfera tranquila llena de actividad y papeleos. Y cuando se dio cuenta, el horario laboral finalmente había terminado. Apresurada en dejar todo en orden, Edith organizó todo en una caja y se la entregó a Lynnan. Pero antes de despedirse, Edith decidió aclararle un par de cosas. Lynnan, no espero que seas amable. Lo único que espero es que seas competente y justo. En fin, gracias por tu trabajo. Nos veremos mañana, dijo ella despidiéndose, y mientras ella salía de la oficina, Lynnan parpadeó con ojos reflexivos.
Mucho más tarde, aquellos mismos ojos verdes reflexivos miraron con absoluta antipatía camuflada a los presentes. Cliff, Lizzie y Killian, como era costumbre, compartían un momento juntos, pero en esta ocasión y tras oír que Linan estaría a cargo de vigilar a Edith, lo habían llamado para saber qué actitudes sospechosas habían encontrado en esta mujer. Las palabras exactas de Cliff habían sido: ¿qué tal te pareció esa mujer? Killian trató de ocultar muy bien la insatisfacción que sintió al escuchar a su hermano hablar de ese modo de Edith, pero entonces Linan respondió con su característica voz monótona: no puedo estar seguro con solo verla trabajar mediodía. Sin embargo, y a pesar de lo aburrido que puede ser mi oficina para una noble señorita, a la señorita Edith no pareció importarle. Ella trabajó duro y sin ninguna queja. Puedo agregar que es muy meticulosa, tiene muy buena concentración, comprensión y buen juicio. Además, es persistente. Eso es lo que pude observar hoy. Cliff sonrió con sorna y despidió a Linan al no obtener lo que quería. Junto a él, Lizzie dijo entonces en un tono totalmente inocente: oh vaya, esta es la primera vez que escucho a Linan halagar a alguien. Lo que solo provocaría más burlas de Cliff y los reproches de Lizzie. Por otro lado, para Killian, quien siempre vio de forma encantadora a Lizzie cuando ella tenía algo que decir, por alguna razón esta vez no encontró nada satisfactorio en esas palabras. Y todo empeoró cuando Cliff dijo: no te preocupes, Linan no es esa clase de hombre que se deja llevar por sus emociones, aunque no me sorprendería que Eddie tenga que usar a Linan en su primer día. Y honestamente no sería tan malo. Por supuesto sería una gran pérdida para nosotros si despidieran a Linan por haberse enamorado de una mujer casada, ¿no lo crees, Killian? La sonrisa que él mostró ante sus palabras fue totalmente opuesta a lo que pensaba en realidad. ¿Era posible que Linan estuviera enamorado de Edith? Es decir, Linan ni siquiera se había rendido ante la belleza de Lizzie, pero el tipo de belleza que poseía Edith era totalmente diferente, razonaba Killian. Ni siquiera sabía cuál era el tipo de gusto por el que se inclinaba Linan, pero enfrentarse a una mujer tan sensual como Edith y pasar horas a solas con ella en una habitación cerrada era un tema bastante cuestionable. Y cuando pensaba en Edith y sus labios húmedos y en Linan, que más parecía un inmaculado, algo en su estómago hervía. Así que sin poder soportarlo, Killian simplemente se había levantado de la mesa y se había despedido sin importar que Cliff se quedara a solas con Lizzie, un hecho que antes odiaba. Pero ahora mismo, mientras caminaba por el pasillo directo a la habitación de Edith, un único pensamiento asolaba su mente: irrumpir en la habitación de Edith y codiciarla. Pero en cuanto llegó, se dio con la sorpresa de que la puerta estaba abierta y él simplemente se sintió tentado a entrar. Automáticamente el aroma de rosas lo embriagó y todas las cosas de Edith llenaron su campo de visión sin llamarle mucho la atención. No fue hasta que se acercó un poco más que dos muñequitos de madera captaron su curiosidad. Al mirarlos con mayor atención, el reconocimiento brilló en los ojos de Killian y sin darse cuenta, el amago de una sonrisa se dibujó en su rostro y su pecho comenzó a hacer cosquillas. Pero entonces Edith apareció frente a él y empujó los muñequitos violentamente. ¡Ay, pero qué haces aquí! Esto no es nada, Dios mío, pero ¿por qué entras a la habitación de alguien sin su permiso? Ana, guarda estas cosas, pedía Edith como si odiara que él hubiera visto los muñequitos de madera. De cualquier modo, el momento vergonzoso pasó y la atmósfera se volvió mucho más incómoda entre ellos. Sin embargo, fue Killian quien rompió primero el silencio. Parece que lo estás haciendo bien. Y esa fue la oportunidad de Edith para decir: todo es gracias a la duquesa. Ella sugirió que ayudara a Linan. ¿Sabes quién es él, verdad? Ay, pero por supuesto que lo sabía. ¿Cómo podría no saberlo?, pensaba Edith mortificada y nerviosa. Pero al contrario de ella, Killian dijo suavemente que él había conocido a los Flesch desde toda la vida. De hecho, Linan era hijo de Theo Flesch, quien antiguamente ayudaba a su padre. Pero tras recibir un territorio del duque Ludwig, ahora su hijo había tomado su lugar. Asimismo, Linan y él habían pasado gran parte de su infancia juntos, así que prácticamente podría decirse que eran amigos. Conocer esta parte oculta de la historia original le pareció un hecho inédito a Edith, sobre todo porque estaba claro que incluso los personajes extras en este mundo tenían mayor profundidad de lo que abarcaba la historia original. No obstante, ¿por qué de pronto Killian le estaba contando todo esto? Hoy su mirada se sentía mucho más aguda que antes. Era como si quisiera diseccionarla. ¿Qué era lo que quería decirle? Al menos eso quería preguntarle a Edith, pero no hubo necesidad, ya que pronto Killian volvió a hablar. Supongo que te estás preguntando por qué estoy aquí. Yo pronto iré a supervisar el condado de Ryza, dijo él como explicación. Y Edith recordó que aquel territorio era uno de los muchos que le pertenecían a la familia Ludwig, el cual más adelante sería otorgado al segundo hijo, puesto que Cliff heredaría el ducado. Sin embargo, eso no respondía a sus dudas, y nuevamente Killian dijo:
Estaré bastante tiempo fuera, así que yo me estaba preguntando si querrías venir conmigo. Poco después, Killian salió de la habitación de Edith, pero su mirada era totalmente complicada. Tras escuchar su propuesta, Edith simplemente se había reído como si él hubiera hecho una broma tonta. Sus palabras exactas habían sido: incluso si tus palabras no son sinceras, te lo agradezco. Espero que tengas un buen viaje. Ay, era una locura, pero realmente se sintió un poco desilusionado de que ella hubiera dimitido tan a la ligera. Unos días después de que Killian y el duque se fueran a inspeccionar Raizen, la duquesa llamó a Lizzie y a Edith para informar que pronto se organizaría un gran bazar. Este nuevo episodio implicaba que varias mujeres nobles llegarían para las reuniones de bordado, mostrando así sus elegantes habilidades. Estaba de más decir que Lizzie brillaría en estas escenas, y en efecto, cuando aquellos días llegaron, Edith tuvo que enfrentarse a las miradas desdeñosas o a las burlas camufladas con frases condescendientes que hacían más recalcar su falta de habilidad para el bordado. Incluso la Edith original no tenía mucha destreza en la materia, así que su memoria con respecto al bordado era casi nula. Lizzie, por otro lado, brilló como el personaje principal y fue recibida con muchos favores y halagos. Y aunque, claro, se sentía incómoda por estas reacciones, Edith tenía un solo enfoque: tener el favor de Killian y evitar que éste la matara en un futuro. Razón por lo que había decidido bordar un pañuelo sencillo y un bordado igual de simple, pero usando tonos que combinaran con los ojos de su esposo. En otro lugar, la brisa fresca golpeó el rostro de Killian y sus ojos tormentosos impávidos oscilaron hacia las vistas de Raizen, las tierras que él recibiría. Definitivamente era una propiedad que tenía mucho que explotar, y aunque estaba lejos de la capital, su potencial de desarrollo era bastante asequible. Así que sí, Killian se sentía satisfecho con Raizen. Lo único que le preocupaba en esos momentos era cómo se sentiría una mujer que había nacido y crecido en la capital. ¿Estaría bien para ella vivir en un lugar tan separado de las grandes modas o las vanguardias? Y era curioso cómo un hombre que ni siquiera había tenido la intención de continuar con este matrimonio, ahora pensaba en Edith y en el cómo se sentiría ella en una finca como esta. Y entonces, otro pensamiento llegó a él con preocupación: ¿cuánto frío puede llegar a hacer en invierno? Definitivamente Raizen es una zona mucho más fresca que la capital, y a excepción por las nevadas, las tormentas de nieve o avalanchas no eran algo con lo que el territorio padeciera. A menos que Edith sintiera frío en esas épocas, entonces podría comprarle algunos abrigos de piel. Sí, Raizen parecía una muy buena tierra para vivir. Y poco a poco, Killian comenzó a sentir cómo su corazón se aceleraba con anticipación. A su lado, el duque Ludwig lo miró de soslayo y preguntó: ¿qué te parece? ¿Estás satisfecho? Guardando un poco la compostura, Killian respondió de modo indiferente. ¿Qué razón habría para mostrarle su satisfacción al duque? La idea de la independencia era maravillosa, pero el solo hecho de mostrarle esa faceta hacía que Killian se retrajera. Después de todo, él siempre había hecho lo que su padre quería: ser un buen hijo, ser una herramienta en un matrimonio contractual. ¿Y todo para qué? El resultado siempre era el mismo. Cliff era quien se llevaba los laureles. Se parece un buen lugar, había dicho Killian entonces. Y después de eso, ambos se enzarzaron en una conversación profunda que involucraba la dirección y trabajo duro para gestionar un territorio. Y finalmente, el día del bazar llegó. Toda clase de objetos y alimentos se exhibían por los diferentes puestos, desde postres de nueces y manzanas hasta joyas que otros ya no usaban. Lizzie a su lado señalaban de aquí a allá emocionada, mientras que Edith sonreía como si ambas fueran mejores amigas. Cliff por detrás la seguía como si fuera un escolta, y Edith pensó por un momento en escabullirse junto a Lizzie para darle la oportunidad al protagonista masculino de elegir el objeto que Lizzie había bordado. Además, quería evitar la vergüenza de que otros vieran el pañuelo que ella había tejido, el cual estaba exhibiéndose al lado de otras grandes obras de arte y con técnicas mucho más complicadas. Ay, la mentira que Anna le había dicho sobre su trabajo siendo lindo sí que había sido una mentira piadosa. Sin embargo, mientras ambas seguían su camino, los comentarios absurdos y desdeñosos no se hicieron esperar. Oh, jamás me acostumbraré a ver a esa niña ilegítima caminando libremente por el bazar. Y pronto sintió cómo el brazo de Lizzie se aferraba a ella como si fuera su propio salvavidas, y entonces su sentido del deber se despertó. Me parece que deberían volver a aprender sobre etiqueta básica. Yo que ustedes cuidaría lo que sale de sus bocas. ¿Tienen idea de lo que podría pasarle si el joven duque Cliff las escuchara?
y como ovejas mordidas por un perro, rápidamente las mujeres tartamudearon una disculpa burda y desaparecieron. De cualquier modo, el incidente no pasó a mayores y pronto ambas volvieron a la tienda. Sin embargo, nuevamente el ambiente se volvió deprimente para Edith. Mientras muchos halagaban y corrían para saludar a Lizzie por su belleza, Edith era simplemente ignorada. Ay, de haber sabido que sería así, no habría apurado tanto el paso para llegar a la tienda, pensaba Edith. No obstante, también hubo otras cosas que ella comprendió. La razón por la que la Edith original se esforzaba tanto por exhibir sus pechos. La ropa lasciva y llamativa entonces comenzó a cobrar mayor sentido. Y fue allí que la voz suave y emocionada de Lizzie llamando a Killian llamó su atención. Y sí, nuevamente la protagonista de esta historia se adelantaba antes que ella. Killian parecía bastante cómodo hablando con Lizzie. Así que, si ella se acercaba a saludarlo, sería buena idea. O sería ignorada como siempre. Pero antes de que terminara de decidirse, Killian desvió su mirada hacia ella y se le acercó. Edith, que se movió por inercia, le dio el encuentro y dijo: «Hola, quiero decir, ¿qué tal tu viaje?» Por Dios, casi le había dicho que lo había extrañado. Afortunadamente, Killian pareció ignorar su desliz y en cambio, e inesperadamente, sonrió y respondió: «Tuve un buen viaje. ¿Cómo has estado tú?» Su desconcertante respuesta la había tomado tan de sorpresa que Edith apenas pudo balbucear. Bueno, estaba un poco aburrida, pero hoy Killian parecía estar rebosante de picardía. ¿Fue porque estuve ausente? Ay, por Dios, claro que hubiera sido divertido poder gastarle algunas bromas, pero esa era una exageración. Sin embargo, Edith rió un poco disfrutando de esta amena conversación. Killian a su lado también sonreía y ya no soltaba palabras desagradables o miradas espinosas. Y qué maravilloso hubiera sido si el día hubiera terminado con esta armonía, ¿verdad? Después de excusarse por un momento, Edith había ido al baño, y cuando salió, alguien la había arrastrado de la muñeca hacia un costado. Al girarse, Edith pudo reconocer a su hermano, Shane Ringholf, con su característica mirada austera.